Buen día, estudiantes. Antes de iniciar con la explicación de los ejercicios, quería comentarles que los pilotes, ¿verdad? Las cimentaciones profundas tienen dos formas de resistir la carga. Una es a través, ¿verdad?, de la resistencia que tengan en la punta. Este es el nombre que se le da, capacidad de carga en la punta o resistencia en la punta, que es la que se da cuando el pilote se asienta sobre un estrato firme, que es lo que podemos ver aquí en esta primera figura. Entonces, el pilote, ¿verdad?, al estar asentado sobre un estrato firme, este le brinda la capacidad para soportar cargas. Sin embargo, cuando los suelos son débiles y no se encuentra a gran profundidad un estrato firme que pueda sostener el pilote, ¿verdad? La resistencia se da por la fricción que se genera entre las partículas del suelo y el perímetro del mismo. En la mayoría de los casos trabaja de forma conjugada. En otras palabras, siempre va a ser importante calcular la capacidad de carga en la punta y la capacidad de carga por fricción de un pilote, para poder determinar, ¿verdad?, cuál es la capacidad de carga total del pilote como tal. Ok, habiéndoles dicho esto, cabe señalar que existen diversos métodos para el análisis, ¿verdad?, de las capacidades de carga del piloto. Y además de eso, los métodos tienden a variar mucho con los tipos de suelo. No es lo mismo un suelo arenoso, que sabemos que en el suelo arenoso, ¿verdad?, Eh, los ángulos de fricción son altos, sin embargo, la cohesión puede tender a cero. Que en un suelo muy arcilloso y además saturado, donde sabemos, ¿verdad?, que la capacidad de carga en el fondo va a ser muy débil. La capacidad de carga en la punta va a ser muy baja, entonces va a depender totalmente de la fricción que pueda tener el pilote con ese suelo en especial. Bueno, vamos a comenzar a ver los ejercicios. Voy a explicar a manera de proceso, ¿verdad?, cómo se van desarrollando los ejercicios. De igual manera, tendrían que desarrollar los ejercicios propuestos. Van a seguir el mismo proceso de los ejemplos que les estoy dando. Solo voy a explicar algunas cositas. Voy a procurar no estar buscando tanto los valores, ya que obviamente, ¿verdad?, las tablas y las ecuaciones las pueden verificar siguiendo el número que los ejemplos dan. Sin embargo, voy a irlos explicando ya que quizás hay algunos factores que ustedes no entiendan o no conozcan y los voy a tener que señalar. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1.1. Dice el ejemplo 1.1, considera un pilote de concreto de 15 metros de longitud con una sección transversal de 0.45 por 0.45. O sea que podríamos decir que este es un pilote de sección cuadrada, completamente empotrado en arena. Esto es importante tomarlo en cuenta. Cuando ya nos dice que está empotrado, ¿verdad?, en arena, automáticamente nos está indicando de que el proceso y las ecuaciones que se van a utilizar tienen que ser para ese caso exclusivo. Entonces dice que la arena tiene un peso específico de 17 kilonewton por metro cúbico y un ángulo de fricción de 35 grados. Vamos a estimar, ¿verdad?, la capacidad de carga en la punta con cada uno de los métodos siguientes. Vamos a ver el método de Meyerhof, que es uno de los más sencillos. Método de Bessick, que es complicado, tiene muchas ecuaciones. Vamos a seguir simplemente, para el caso de la arena, el proceso que se ejecuta para el método de Bessick en este ejemplo. Vamos a ver el método de Coyle y Costello, que es un método bastante sencillo. Y luego, con base en los resultados de las partes ABC, que se adopte un valor para el QP. Ok. Entonces vamos a ver el inciso A, que es el método de Meyerhof. Ok. Entonces tenemos que la capacidad de carga según Meyerhof para el caso de la arena, ¿verdad?, es el área del pilote multiplicada por la resistencia
en la punta, la resistencia en el estrato, ¿verdad? Que está en la parte baja del pilote, por un factor, ¿verdad? De capacidad que se llama N asterisco Q, que le corresponde a los pilotes. Ese lo vamos a obtener a través de una tabla. Y a su vez dice que eso tiene que ser menor a esta expresión que está aquí, que es el área del pilote, multiplicado por 0.5, P sub A. P sub A es la presión atmosférica. El valor que nosotros vamos a tomar para P sub A va a ser igual a 100 kilonewton por metro cuadrado. Ese es el valor que nosotros le vamos a tomar para P sub A. Luego vuelve a aparecer el mismo factor que está en la otra ecuación, que lo obtenemos por tabla, que es el factor de capacidad, ¿verdad? N asterisco Q. Y lo multiplicamos por la tangente del ángulo de fricción. Ok. Entonces dice que para el ángulo de fricción de 35 grados, el valor de NQ es igual a 143. Eso lo tiene de la tabla 11.5 que está en el documento. Se encuentra en el documento. Los factores de capacidad N sub Q depende directamente del ángulo de fricción. Es sencillo, en la tabla se obtiene de manera directa. Ok, también necesitamos calcular la capacidad de carga, ¿verdad? En la parte del estrato donde se encuentra en la punta del pilote. Y eso ya saben que se obtiene multiplicando el peso específico por la profundidad, que en este caso es la longitud del pilote. El peso específico es de 17 y la longitud del pilote 15. Y tenemos, ¿verdad? Que la resistencia o capacidad de carga del estrato en ese punto es de 255 kilómetros por metro cuadrado. Una vez que obtenemos todos estos valores, comenzamos a evaluar, ¿verdad? Comenzamos a evaluar en cada una de las ecuaciones. Entonces, en el primer término, que es el que vemos nosotros acá, se obtiene, ok, área del pilote, punto 45 por punto 45, ya que es de sección cuadrada, por la capacidad de carga en el punto más bajo del pilote, que es de 255. Y luego por el factor N asterisco Q, y obtenemos este valor. Luego se dice que esto tiene que ser menor a lo que se obtenga con la segunda expresión. Vamos a hacer un análisis de la segunda expresión. La segunda expresión es esta de acá. Está evaluada en esta parte del ejercicio. Dice que esto va a ser igual al área del pilote, punto 45 por punto 45, por punto 5, por la presión atmosférica, que es una constante, aquí la tenemos, por 100, por 143, que es el valor de el coeficiente, ¿verdad?, de capacidad de carga, que es lo que tenemos por tabla, por la tangente del ángulo de fricción, que es de 35 grados. Y eso nos da 1014 kilonewton. Si seguimos la ecuación que aquí se nos enuncia, dice que la primera expresión no puede sobrepasar lo que nos da la expresión que acabamos de realizar, que nos da 1014 kilonewton. Como podemos ver, la primera expresión es mayor, por consiguiente, ¿verdad? Nos la tomamos en cuenta y decimos que la capacidad de carga en la punta va a ser igual a 1014 kilonewton. Si este valor hubiera sido menor, no hubiéramos quedado con este valor de 7384. Sin embargo, ¿verdad? Sobrepasa el valor que nos ponen como límite y como condicionante en la expresión. Ok, ahí terminamos el método de Meyer. Vamos a ver ahora el método de Basic. El método de Basic es un método bastante largo. Lo que vamos a verlo es a manera de proceso. Vamos a llevar una secuencia de ecuaciones. Las ecuaciones ya están enunciadas acá. Solo las voy a ir explicando, ¿verdad? Entonces dice que la capacidad de carga en la punta va a ser igual a la área del pilote por la, la resistencia efectiva, ¿verdad? O la resistencia efectiva media en el terreno por un coeficiente que le pertenece a Basic,
que es coeficiente de capacidad de carga en función de la resistencia. Entonces tenemos que la resistencia efectiva media, ya que no la conocemos acá, se obtiene a través de toda esta ecuación que ustedes ven. Es solamente en función, ¿verdad?, del ángulo de fricción. Y ya anteriormente hemos calculado la capacidad de carga en el punto bajo del piloto. Entonces solo comenzamos a meter valores. Como podrán ver, aquí está el ángulo, 35 grados, y aquí está la capacidad de carga, 17 por 15. Y eso nos da 139.96 kilonewton por metro cuadrado. Esa es, ¿verdad?, la resistencia efectiva media en el terreno que estamos analizando. Ok. Una vez obtenido esto, el siguiente paso es obtener el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se obtiene a través de esta ecuación. Entonces podríamos decir que el módulo de elasticidad va a ser igual a la compacidad M por la presión atmosférica, que ya sabemos que es una constante. Dice el escritor que él supone una compacidad, ¿verdad?, de 250, que es arena de compacidad media. ¿De dónde obtiene el escritor este dato? Lo vamos a ver ahorita mismo. Bueno, como podrán observar, ¿verdad?, aquí aparece lo de la presión atmosférica que lo hemos mencionado, que lo vamos a tomar como una constante de 100 kilonewton por metro cuadrado. Y aparece también lo de la compacidad del suelo. Dice que va de 100 a 200 suelo suelto y 200 a 500 suelo medio denso. Es por ello que él considera para la arena, ¿verdad?, un factor de 250. Ok. Además aparecen otras ecuaciones. Aquí podemos ver una ecuación del módulo de Poisson o la relación de Poisson. Es una ecuación sencilla, pero debemos tomar en cuenta que solo funciona para ángulos que están entre 25 y 45 grados, en nuestro caso es de 35, o sea que podemos utilizar esta ecuación. Y también aparece una ecuación que es precisamente, ¿verdad?, lo que corresponde a la deformación unitaria del terreno. Es una ecuación sencilla también, como podrán ver, aparece el ángulo de fricción en la ecuación, aparece Q', que ya sabemos que es 17 por 15, y aparece la presión atmosférica, que ya sabemos que es 100. Vamos a utilizar todas estas ecuaciones para poder llegar, ¿verdad?, a una respuesta del QP por el método de Bézier. Entonces, como podrán ver, aquí calcula el módulo de elasticidad, 150 por 100. Ya sabemos de dónde obtiene el valor de M, ¿verdad? Ya sabemos que este es el valor de la presión atmosférica. Entonces, el módulo de elasticidad, ¿verdad?, es de 25.000 kilonewton por metro cuadrado para ese suelo. Luego, con las ecuaciones anteriores que vimos, ¿verdad?, se procede al cálculo de lo que es la relación de Poisson. Aquí podemos ver relación de Poisson, aquí está la misma ecuación, una ecuación sencilla, solo depende del ángulo de fricción, y luego la aplica. Ya sabemos que el ángulo de fricción tiene que estar entre 25 y 45 para usar esta ecuación. Y entonces el módulo de Poisson le da de 0.25. Una vez calculado eso, calcula la deformación unitaria. Y aquí está la ecuación también de deformación unitaria, la vimos hace poco. Solo comienza a meter los factores, ¿verdad? El ángulo de fricción 35, Q' 17 por 15 y la presión atmosférica 100. Y la deformación unitaria le da .0064. Habiendo obtenido eso, ¿verdad?, continúa el método de Bézier, un bastante largo, porque al final lo que quiere conseguir, ¿verdad?, calcular es el índice de rigidez reducido, ¿verdad?, este IRR, pero para ello tiene que calcular primeramente I sub R. Ya les explico dónde aparece eso. Aquí en el libro, ¿verdad?, en las ecuaciones 1124, 1125, podemos ver lo que es el índice de rigidez reducido.
Va a ser igual al índice de rigidez sobre 1 más el índice de rigidez multiplicado por la deformación unitaria. Y el índice de rigidez reducido se puede calcular a través de esta ecuación. Todos estos valores los conocemos. Recuerden que ya tenemos el módulo de elasticidad, ¿verdad? La relación de Poisson, U', y también tenemos el ángulo de fricción. Entonces, ¿verdad? Aplicando las ecuaciones previamente vistas, podemos ver que aquí calcula, ¿verdad? El índice de rigidez. Solo va metiendo los datos que viene obteniendo en el problema. Y obtiene que el índice de rigidez es de 56. Y luego aplica la ecuación 1124, donde aparece el índice de rigidez reducido. Y como pueden ver, ¿verdad? Aquí pone el índice de rigidez sobre 1 más el índice de rigidez multiplicado por la deformación unitaria. Dice que el índice de rigidez reducido es de 41.2. ¿Para qué utilice el índice de rigidez reducido? Porque a través del índice de rigidez reducido, el IRR y el ángulo de fricción, haciendo uso de una tabla, que es la tabla 11.7, él va a calcular, ¿verdad? NQ' o NQ asterisco, ese factor que según el escritor dice que da aproximado a 55. Acordémonos que esta es la ecuación principal, ¿verdad? Del método de Basics. Entonces, solo vamos a ver en la tabla cómo obtuvo ese valor que se aproxima a 55 de n asterisco q. Vamos a ver. Entonces, como podemos ver, aquí está la tabla 11.7. Hay que buscar, ¿verdad? El factor, que es el factor que él está buscando para darle solución al ejercicio. Y lo único que necesitamos conocer, ¿verdad? Es cuánto vale el IRR. Estos son los valores de IRR. La tabla aparece. Sin embargo, ya no me permite ver, ¿verdad?, la pantalla. Pero estos valores que están aquí son los valores de IRR. Recuerden que a él le da un poco mayor de 40. Y el ángulo es de 35 grados. Entonces, ¿verdad? Simplemente obtiene el valor a través de una interpolación. Si no me equivoco, era de 41. Entonces, él dice que da 55. Y ese es el valor que él aplica en el ejercicio. De esa manera, ¿verdad? De esa manera el autor comienza solo a sustituir valores. Tiene el área del pilote, que es de punto 45 por punto 45. Tiene el valor, ¿verdad?, obtenido del esfuerzo efectivo promedio del terreno. Lo había obtenido ya por una ecuación. Si recordamos, está acá, 139.96. Y luego mete el factor que acabamos de buscar en la tabla por 55, y eso le da 1559 kilonewton. Ahora vamos a ver el otro método, que es sencillo, es el método de Coyle y Costello. Es un método bastante sencillo. Solo se requiere usar una gráfica, un diagrama, y dice que la capacidad de carga va a ser igual a Q por N asterisco Q por el área del pilote. Entonces, sabiendo él eso, saca una relación entre L sobre D. L es la longitud del pilote y D viene siendo el diámetro o el ancho del pilote. Sabemos que es cuadrado, sabemos que su ancho es de 0.45. Entonces saca una relación 15 entre 0.45 le da 33.3. De modo, ¿verdad?, que el valor de n asterisco q dice que es de aproximadamente 48. Él utiliza el valor del ángulo de fricción y la relación, y luego, ¿verdad?, se va a la figura 11.15. Vamos a verificarlo. Él dice que es aproximadamente 48. Vamos a ver en la figura con estos dos valores. Para ángulo de fricción 35 y para relación de longitud y diámetro o longitud y ancho de pilote de 33.3. Vamos a verificar. Aquí
tenemos el diagrama de Cole y Costello, ¿verdad? Aquí está el diagrama. Vamos a tratar de obtener el valor que le correspondería, ¿verdad? A n asterisco q, que viene siendo, ¿verdad?, el coeficiente de carga para este caso. Entonces, recordemos que es para 35 grados. Aquí tenemos la curva que es de 34 grados para phi y de 36. Entonces, nuestra curva viene más o menos al centro de esta, aquí representada. Estamos haciendo una aproximación porque para mí es difícil hacerlo a mano en la computadora. Y luego, ¿verdad?, tenemos que trazar unir la relación, que sería de 33.3, unirla con la curva y luego proyectar hacia arriba para ver cuánto aproximadamente nos da. Vamos a hacerlo. Ok. Entonces para 33.3 más o menos estaría como por acá. 33.3. Trazamos la recta. Más o menos que llegue donde está la curva. Donde iría la curva para los 35 grados. Más o menos por acá. Una vez intersectando, ¿verdad?, proyectamos hacia arriba. Sería aquí, proyectamos. Entonces tenemos 40, aquí es 50. Podemos ver que está un poco más de la mitad. El escritor, el autor del libro, dice que ese valor es de 48 aproximadamente. Ok. Volviendo al dibujo, ¿verdad? Perdón, volviendo al ejercicio. Volviendo al ejercicio, podemos ver que en el gráfico, en el dibujo, le daba aproximadamente 48 para el valor de n asterisco q. Entonces solo sustituye los valores, ¿verdad? Aquí tenemos q', 15 por 17, por n asterisco 48, y luego por el área del pilote, que es punto 45 por punto 45, y eso le da un valor de 2.479 kilonewton. Luego viene la parte del ejercicio. Dice que hay que proponer un valor de QP. Pasa lo siguiente. El autor elimina el más alto. Acuérdense que el primero por Meyerhoff daba 1014, por Bessy daba 1559 y ahorita nos da bastante alto. 1000 kilonewton por encima del más alto de los dos anteriores, nos da 2479. Entonces el autor dice que este valor no lo toma en cuenta y solamente saca un promedio de los dos valores que él considera acertados. Y dice que el valor de QP, ¿verdad?, va a ser aproximado a 1286.5. Él lo redondea, ¿verdad? Dice que usemos un QP de 1250 kilonewton y ahí lo da por terminado. Yo les aconsejaría, ¿verdad?, si fuera para el diseño, recuerden que en diseño hay que tomar las condiciones más críticas. Yo les aconsejaría que tomaran como QP el valor más bajo de los tres valores obtenidos. Para mí, hubiera sido conveniente tomar 1014 kilonewtons como QP. Bueno, ahí termina el primer ejercicio. Voy a realizar otros videos para explicar los otros ejemplos, ¿verdad? Los otros ejemplos que están pendientes. Espero que este video les sirva para poder realizar los ejercicios propuestos. Saludos.